Hemen gaude berriro, gurekin dugu ja Ana Isabel Bernal Triviño. Goizeko azken ponentziara iritsi gera, kazetaritzaren eskutik etorriko zaigu eta komunikabideen alorretik nola ikusten da adingabekoen aurka egiten den violentzia hori, amari kalte egiteko. Eta emakumeen aurkako violentzia kasutan aurren inguruan mediatikoki erabiltzen den violentzia aztertuko digu gure hurrengo hizlariak. Ana Isabel Bernal Triviño, Kataluniako Unibertsitate bertako irakaslea da eta komunikabide askotan lan egin du, beraz oso ondo ezagutzen du komunikabideen alorra eta gai honetan komunikabideek jokatzen duten papera. Hemos llegado ya a la última ponencia de la mañana. Esta vez vamos a analizar la violencia vicaria desde la perspectiva de los medios de comunicación. Con nosotros está la periodista Ana Isabel Bernal Triviño. Ella es doctora en periodismo y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Ella abordará un poco la violencia mediática a la infancia, a esos menores en los casos de violencia de género. Pero todo eso nos explicará y te presentará ahora muy bien Jessica Murillo. Cuando quieras. Esker Garbiñe. Y bueno, como muy bien ha comentado la compañera, conocida ya la conceptualización de la violencia vicaria y sus respuestas jurídicas, toca ahora ver cómo se puede abordar desde los diferentes agentes sociales. Uno de ellos, de los más importantes, son sin duda los medios de comunicación, porque estos no solamente informan o entretienen, sino que también son agentes de socialización, es decir, que influyen en nuestras ideas y en nuestras opiniones. Esto significa que dependiendo de cómo los medios de comunicación nos hablen de violencia de género y por extensión también de la violencia vicaria, vamos a construir en nuestra cabeza un discurso muy diferente, bien como un tema privado en el que no debemos de intervenir o bien como un tema público que concierne a toda la ciudadanía. Por eso podemos sentenciar que los medios de comunicación tienen un papel muy importante para prevenir y también para sensibilizar en los casos de violencia machista. El problema, y esto nos lo explicará ahora Ana Isabel, es que si ya se detectan errores en las coberturas de esos casos de violencia de género, es peor aún cuando los medios de comunicación hablan de los casos judiciales que se centran en la custodia de los menores, porque se olvidan que además de la madre también existe el interés supremo del menor y los medios de comunicación tienen que tenerlo en cuenta cuando traten este tipo de casos, porque si no se ejercerá una doble violencia y una doble victimización. En esta charla en concreto, Ana Isabel nos va a hablar de casos como los de Juana Rivas y otras malas prácticas informativas sobre violencia vicaria que en muchos casos incluso llegan a exculpar a los agresores. Ana Isabel Bernal Triviño, ya nos lo comentaba Garbiñe, es doctora y licenciada en periodismo y máster en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. También es profesora e investigadora de la Universidad Oberta de Cataluña, periodista y columnista en Público y El Periódico. Su interés siempre en conocer formas de comunicación más cercanas a la sociedad ha llevado a que sus investigaciones como doctora se centren en el uso de las redes sociales y el periodismo móvil, también como herramienta de defensa de los derechos humanos. Debido a sus artículos sobre los derechos de las mujeres, es reconocida como una de las periodistas que más ha contribuido a la revolución feminista en esta cuarta ola. Precisamente por su trabajo a favor de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, ha sido reconocida con diferentes premios. También es de señalar que ha publicado libros tan importantes como Cómo informar e informarse sobre violencia machista y el más reciente, que sin duda alguna recomendamos desde Madejas, No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas. Precisamente sobre algunos bulos machistas, sobre todo en los casos de violencia vicaria, nos va a hablar ahora Ana Isabel. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y ya sabes que tienes 45 minutos y 15 minutos para las preguntas. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, sobre todo por estas horas, ¿no? Porque son unas horas en las que ya podemos pensar incluso en el almuerzo y en preparar la comida. Entonces, si estáis ahí sacando tiempo para escuchar mi intervención, lo agradezco. Gracias sobre todo a la asociación, porque es muy habitual cuando se trata de este tipo de jornadas, pues enfocarlas bien desde el punto de vista de la psicología, bien desde el punto de vista
de la justicia, pero normalmente el papel de los medios de comunicación se suele dejar de lado, no es una de los principales ejes, ¿no? en este tipo de jornadas, así que lo agradezco porque precisamente la labor de los medios de comunicación estaba recogido dentro de la Ley de Violencia de Género y también en otras leyes, y muchas veces no, pues me molesta un poco que se deje de lado porque entonces se le quita importancia a la labor que desempeña el medio de comunicación como una herramienta que genera opinión pública, ¿no? Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Yo he preparado una presentación por si también os resulta más útil o más práctico para seguir mi charla. No sé si la estáis viendo ya, espero que sí. A ver si la veis, ¿no? A ver, a mí me está cargando todavía. A ver, espero que la estéis viendo correctamente. Bueno, yo quería reflexionar, bueno, las ponencias anteriores han reflexionado ya mucho sobre el concepto de la violencia vicaria en los medios de comunicación. En este caso me voy a basar, como me habían pedido las compañeras, en el trato a la infancia, pero sobre todo, precisamente porque esa violencia vicaria se ejerce de una forma muy directa sobre esas madres. Cómo se construye ese relato de la madre a madre que termina influyendo, obviamente, en esos menores. Entonces, para empezar, yo quiero reflexionar, antes de ver los casos prácticos o el caso de Juana Rivas, como había dicho Jessica, quiero que reflexionemos un poco sobre cómo se construye el mensaje que termina llegando a los medios de comunicación. No solamente esa mala práctica evidente que ahora después veremos, sino que a esa mala práctica se llega porque durante años, durante décadas, incluso durante siglos, se ha construido una imagen de la mujer y una imagen sobre la maternidad y sobre la madre, que es la que arrastramos lamentablemente hasta hoy en la mirada de esa sociedad patriarcal. Por eso yo siempre digo, cuando alguien me comenta, recomiéndame un libro, yo siempre remito al nacimiento, a la creación del patriarcado, el libro de Gerda Lerner, porque creo que es el libro básico con el que comienzas a entender perfectamente cómo funciona el patriarcado. En ese libro, de forma muy resumida, Gerda Lerner lo que viene a significar es cómo el nacimiento del patriarcado surge a través de la privatización y de la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y cómo a partir de ahí se establece pues, ese status quo donde el hombre llega a tener todo el poder en las diferentes esferas sociales. Por eso cuando se habla de matriarcado, yo como Gerda Lerner lo rechazo de forma frontal porque lamentablemente la mujer no tiene poder en todos los estamentos sociales, instituciones, etcétera, con las que se configura, ¿no? el mundo. Y a partir de ese momento del nacimiento del patriarcado de Gerda, nos encontramos también con la creación de la palabra, es decir, la palabra para referirse a las mujeres, en el que en ese momento la mujer, desde el momento en que se produce esa privatización de la sexualidad, la mujer queda en una posición de sumisión, una posición secundaria, la mujer empieza a perder autoridad. Ese es el primer punto en el que la palabra de la mujer empieza a perder autoridad frente a la palabra del hombre. Y eso es algo que arrastramos hasta el día de hoy. Es decir, Gerda Lerner sitúa ese momento cumbre de la instauración del patriarcado con la creación de los estados modernos, pues fijaros, estamos en el siglo XXI y sigue ocurriendo lo mismo. La mayor importancia como autoridad de la palabra del hombre. Y a partir de ahí empiezan a configurarse, obviamente, para conseguir esa pérdida de autoridad, hay que empezar también a deshumanizar e incluso a descalificar a la mujer para, obviamente, desacreditarla. Y eso viene a través de la construcción de un relato de la mujer, como por ejemplo la mujer mala, la mujer perversa, la mujer que quiere algún tipo de beneficio y la figura, como no, de la mala madre. ¿Cómo se llega a que esto se hubiera producido, hasta a que esta relación de poder se llevara a cabo? Por un lado, porque existe un pacto tácito entre los hombres, entre aquellos primeros hombres de las tribus para garantizar su linaje y la dinastía, que es por eso por lo que se privatiza la capacidad sexual de las mujeres, y también a través de dos acciones. Una de ellas es a través del daño físico, lo conocemos todas, y sobre todo a través del daño psicológico, ¿no? Que al final
es el más efectivo porque es el que termina modificando la conducta de la mujer, la que termina al final desarrollando una indefensión aprendida y que por lo tanto no tiene una capacidad de respuesta combativa, ¿no? Y eso al fin y al cabo se termina aprendiendo generación tras generación, solamente a través de una toma de conciencia de que esta situación en la que se está produciendo y de esta situación de subordinación es cuando podemos, ¿no?, tener la fuerza necesaria para hacerle frente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los medios de comunicación, en este caso hablamos de violencia vicaria, pero tenemos que hablar de una violencia simbólica, que es la que organizan los medios de comunicación, donde a través de la palabra, donde a través del relato, terminan por construir realidades y estructuras sociales que las vamos aprendiendo, no solamente a través de la educación de la escuela, a través de la educación de la familia, a través de la educación, insisto, de los medios de comunicación, de forma que se perpetúa una desigualdad histórica a través de esta violencia simbólica, donde el medio de comunicación es uno de los focos principales, junto con la cultura, para generar una opinión pública a favor de unos o bien a favor de la conquista y de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Me gustaría afrontar esa creación del discurso machista, a partir de esa creación del patriarcado, confrontarla con la Constitución, porque tenemos políticos que arrastran esa visión machista y, sin embargo, la propia Constitución lo que le devuelve es totalmente lo contrario, ¿no? Desde el propio artículo 14, que es el artículo de la igualdad frente a la ley sin distinción, en este caso por sexo, al propio artículo 20, cuando se habla en muchas ocasiones, y esto, insisto, hace muchísimo daño porque en defensa de esa libertad de expresión no hay ningún tipo de línea roja, por lo tanto cualquier persona puede decir cualquier barbaridad porque estamos hablando de libertad de expresión. Pero si vemos dentro del propio articulado, del artículo 20, insisto, sobre la libertad de expresión, en el apartado D se insiste a que se puede comunicar y recibir información veraz. Ese es el requisito fundamental que se encuentra en la Constitución. Es decir, libertad de expresión no significa mentir. Libertad de expresión significa transmitir información veraz, que es algo en lo que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, hierran de forma constante. Por lo tanto, las estrategias del discurso machista actualmente, si tenemos que resumir en dos bloques, la podemos ver, como sabéis, a través de dos mecanismos. Uno es el negacionismo y otro es la circulación de ese discurso a través del bulo, precisamente para provocar ese negacionismo. ¿Cuáles son los beneficios del bulo para su mensaje? Bueno, en primer lugar, hay que partir de que ese bulo machista que se distribuye a través de los medios de comunicación, sobre todo a través de las redes sociales, con esa gran capacidad de viralización, que incluso no estamos hablando de redes sociales tipo Facebook o Twitter. Es que, por ejemplo, para mí la más peligrosa es el WhatsApp. Y a través del WhatsApp recibimos cantidad de hilos y de informaciones erróneas que se comparten y se viralizan y se hacen campañas en las que ahí ni siquiera existe una capacidad, por ejemplo, de negar o de hacer algún proceso de verificación que contrarreste, como por ejemplo pues están haciendo las empresas de maldito bulo o de neutral, ¿no? Eso no existe, ¿no? Entonces, al final lo que nos encontramos es que el bulo termina creciendo en la sociedad porque hay un desconocimiento e ignorancia de nuestra propia historia. Por eso yo insisto en la memoria histórica feminista como uno de los papeles fundamentales para que ese bulo no crezca. De hecho, España es el país de Europa que mayor número de noticias falsas recibe, también porque existe una menor concienciación de alfabetización mediática y eso provoca, ¿no?, que esos bulos se cuelen dentro de la sociedad. Por otro lado, la persona también se ve desbordada por una cantidad o una sobreexposición de información, pero a la misma vez en el propio contenido por una desinformación, y esa desinformación puede ir desde la mentira más radical a la mentira más sibilina, más sutil, en el que pues se obvian, por ejemplo, determinados articulados cuando estamos afrontando procesos de custodia, cuando estamos hablando de la ley de violencia de género, o darle totalmente la vuelta al sentido de la propia ley. Ya habéis escuchado 20.000 veces que la ley de violencia de género daña a los hombres y bueno, eso es, como yo digo, es como si hacemos una ley del menor y pensamos que daña a los adultos, ¿no? Pues no tiene ningún sentido, sencillamente son leyes para aquellos hombres que son maltratadores y por lo tanto
también quien no se considere interpelado por esa realidad no debería ni siquiera ni de manifestar ese tipo de opinión, ¿no? Porque se contradice en sí misma. Insistía en lo de la viralidad, porque muchas veces de forma automática, cuando nos llegan aquellos tipos de contenidos que refuerzan lo que son nuestros principios, entonces tendemos a aceptar más esa mentira. La mentira, lamentablemente, cala mucho más que la verdad. Y ahí tenemos un grave problema. Y además, el peligro del mito y del bulo es que está diseñado para terminar reduciendo el apoyo social a las víctimas. Y esto es muy peligroso, porque en el momento en el que el medio de comunicación, en lugar de centrarse en las sentencias condenatorias a los hombres de violencia de género, se centra en las pocas, minúsculas denuncias falsas de hombres hacia mujeres, pues nos encontramos que al final algo que es minoritario se magnifica y lo que realmente es mayoritario termina por reducirse prácticamente a la nada. ¿Qué ocurre con eso? Que si al final en los medios de comunicación lo que queda pues es la imagen de la viuda negra, como estamos viendo actualmente, queda la imagen de las denuncias falsas o queda la imagen de las malas madres, como por ejemplo se ha articulado con el caso de Juana Rivas o de Infancia Libre, pues nos encontramos que al final una mujer que se encuentre con sus hijos o con sus hijas en una situación de violencia de género se lo pensará 2 veces antes de dar el paso de denunciar, porque no va a saber si va a tener el apoyo social e institucional y sobre todo ese enfrentamiento mediático que puede terminar desarrollando su caso. Y por lo tanto, ante esa duda, se retira ese apoyo y ese es el gran peligro de que cale y de que cuele al final ese bulo dentro de la sociedad. Y además, también el propio discurso que se genera en las propias redes sociales, insisto. Hay un estudio muy interesante en el que se analizaron los tweets referidos sobre feminismo y se llegó a la conclusión de que la mitad de los tweets sobre feminismo están asociados a sentimientos negativos, ¿no? Yo creo que eso es bastante reflexivo. Me gustaría también incluir esta serie de frases que me gusta añadirlas para que las captéis y sobre todo para que reflexionéis a partir de ellas sobre la labor de los medios de comunicación. Por una parte, la UNESCO, ¿no?, que habla sobre garantizar la sociedad de la información, pero sobre todo para cumplir con la finalidad de que el medio de comunicación cumpla con los derechos humanos. Y ya sabemos que el feminismo no es otra cosa que los derechos humanos de las mujeres. Hay otra frase de Cohen que va en relación a lo que os acabo de exponer, ¿no?, cuando dice que la prensa quizás no sea eficaz en decir a la gente qué pensar, pero es muy exitosa en decir a la gente qué pensar. Si yo todos los días llevo a la viuda negra a los titulares y estoy llevando todos los días denuncias falsas, incluso las que no lo son, a los titulares de los medios de comunicación, la gente va a terminar pensando en eso y no analizándolo, sino sencillamente quedándose, ¿no?, con ese titular que da el medio de comunicación. Después hay otra frase muy afortunada de Adrian Rich en el que habla que objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Y es completamente cierto. Cuando nosotras en las facultades nos hablaban sobre la objetividad, claro, nos hablaban de una objetividad a partir del mundo construido bajo la visión del hombre, pero no bajo la misión ni de las leyes feministas, ni la visión de la propia mujer, ni de sus necesidades, ni de su situación, ni de su actividad. Es decir, todo eso estaba anulado, ¿no?, dentro del propio concepto de objetividad periodístico. Y por otro lado, esta última frase de Nuria Varela, que dice que el poder de un grupo, sobre todo, se constituye no solamente por la fuerza, que es lo que mencionaba antes de esa violencia simbólica, sino a través de un discurso que se acepta socialmente, un discurso donde la parte que tiene más poder tiene un mayor poder de legitimación para que esas ideas se terminen consolidando. Y es lo que antes os hablaba al comienzo de la pérdida de autoridad de la palabra de la mujer, ¿no? Y eso además se ve de forma constante, incluso en estos hombres que se unen a nosotras, al feminismo, en esta conquista de igualdad. Habréis dado muchísimas veces cuenta que el discurso que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy diciendo, si mañana lo escribe un hombre feminista, tiene mayor repercusión porque se le considera que su voz tiene una mayor autoridad que lo que podamos estar diciendo nosotras. De hecho, lo que están diciendo muchos hombres que se unen al feminismo es lo que las mujeres llevan diciendo ya 3 siglos antes, ¿no? Pues eso precisamente viene en esa desarticulación y en esa desacreditación de la palabra de la mujer. ¿Qué es lo que ocurre si no estamos cumpliendo realmente con la función representativa y democrática que tienen que tener los medios de comunicación? Pues que se termina ejerciendo una violencia mediática
en el que al final dejamos de pensar en las víctimas, es decir, informamos solamente desde el espectáculo, desde lo que es el proceso judicial, porque el propio proceso judicial en sí ya genera mucho espectáculo, ya es como una disposición de actores, como si fuera la trama de una película, y así lo viven y lo interpretan muchos medios de comunicación, sobre todo en aquellos programas que se dedican a sucesos, lamentablemente, porque estos no son sucesos, o en aquellas épocas, por ejemplo, las tertulias de la mañana, pues ya sabes que hay de todo tipo y cómo se hace ese enfoque. Entonces, en este relato de la construcción del discurso machista hacia las mujeres, al final, obviamente, aquellas mujeres que son madres y que sufren procesos de violencia de género, termina afectando a sus hijos o a sus hijas. Es imposible que no termine llegando esa afectación. Si nos ponemos a pensar realmente qué papel tiene la infancia y la adolescencia en los medios de comunicación, nos encontramos diferentes tipos de perfiles, diferentes tipos de informaciones en las que abundan determinados estereotipos sobre esa infancia. En primer lugar, la infancia suele estar infrarrepresentada, siempre desde un punto de vista del adulto, en el que se cuenta muy poco sobre el menor como fuente informativa, sobre sus pensamientos o sus sensaciones. Otra función es que normalmente la infancia suele representarse o bien de manera criminalizada, lo vemos de forma diaria con los menores extranjeros no acompañados, o por ejemplo con la función de una infancia delincuente. Aquellos casos, por ejemplo, sobre todo adolescentes que terminan ejerciendo violencia doméstica en sus hogares, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, etc. En el caso de las niñas y de las adolescentes, pues se potencia una imagen hipersexualizada de esos menores. Insisto, por ejemplo, hay programas especiales en los que solamente se centran en la juventud como origen de conflicto. Es decir, esa juventud destructiva, el hermano mayor, el joven que termina pegando a la madre, rompiendo los espejos y las puertas de la casa, ¿no? Y después, de forma general, sobre todo en los casos de violencia de género, se termina dejando al niño, pues como al niño a la niña, como una figura, ahí como un objeto, como si estuviera ausente de derechos, en el que además se ejerce la violencia mediática a través de determinados temas que siempre pues, suelen estar en el top, ¿no? de los tratamientos informativos, como por ejemplo el síndrome de la alienación parental, en el que incluso no se habla con ese concepto, ya habéis visto antes en otras conferencias cómo se utilizan otras alternativas para nombrarlo, pero que al fin y al cabo pues, se termina utilizando. Yo me he encontrado en platos de televisión, en tertulias, incluso psicólogas que se dicen feministas, pero que sin embargo han defendido la posición del SAP a través de otros nombres, ¿no? Y después ya, lamentablemente, tenemos aquellos casos de infancia en los que ya solamente se representan en los medios de comunicación cuando es muy tarde, cuando se produce el asesinato. Todo esto es fundamental, que el periodista cuando enfoque una información basándose en infancia y en violencia de género, y sobre todo en estos procesos en los que se debate el tema de la custodia, se remita a las propias leyes. En el caso de la ley de violencia de género, porque hay una serie de recomendaciones sobre los medios de comunicación. Pero por otro lado, sobre el propio poder de estos menores, sobre sus propios derechos. Conocer la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, el Convenio de la Haya, el Convenio de Estambul, la Ley de Protección Jurídica del Menor, insistir siempre en el derecho a la intimidad, al honor y a la privacidad. Y además, no olvidar que por ley los niños y las niñas también son considerados siempre víctimas de violencia de género. Y lo digo porque estoy cansada de, entre las tertulias y ver el tratamiento de medios de comunicación, de cuando se producen este tipo de casos, en numerosas ocasiones al final lo que se produce es acribillar a esas madres, intentar pillarles si tienen algún tipo de mentira o, por ejemplo, en el caso de Infancia Libre si pertenecía a una organización criminal. Es decir, siempre se pone el foco sobre la madre de una manera muy agresiva, de una manera muy brutal, muy poco sobre la figura del padre, y al final el menor no se llega a reflexionar sobre las consecuencias que la violencia de género que esas madres, por ejemplo, han denunciado, esté ocasionando, ¿no? sobre esos menores. El menor, insisto, queda como un objeto, como una parte que solamente ese nombre se escribe dentro de la noticia, pero sin profundizar en el alcance psicológico y cómo eso termina al final condicionando el desarrollo del menor, no solamente en presente, sino de cara al futuro y a largo plazo. Por lo tanto, para afrontar una información de este tipo es fundamental el contexto. Y yo siempre digo que hay un mínimo, hay una línea roja, y es que insistir y hacer y redactar una información
asumiendo que los derechos de la mujer son derechos humanos, que los niños y las niñas son víctimas de violencia de género, que el patriarcado es un sistema, por eso no me sirve nada cuando se trata como un suceso individualizado, y que por lo tanto ninguna agresión es aislada. Estas ideas para mí son fundamentales a la hora de afrontar la redacción de una información sobre violencia de género. Entre otras cuestiones, porque insisto, la propia ley de violencia de género insistía en una serie de recomendaciones que ahora las veremos para los medios de comunicación, pero tenemos dos misiones fundamentales, que es sensibilizar y que esa sensibilización termine por prevenir situaciones de violencia, porque insisto, a través de los medios de comunicación se ejerce una violencia psicológica hacia las madres y hacia esos menores, una violencia simbólica que es esa violencia psicológica que al final termina afectando incluso el propio comportamiento de esas personas. Lo que dicen las leyes, en primer lugar, sobre también los medios de comunicación, tenemos no solamente la ley de violencia de género, sino, por ejemplo, también el Convenio de Estambul, que insiste en esa capacidad de prevención del medio de comunicación como generador de opinión pública, pero, sobre todo, y aquí es donde está el punto flaco, al final no nos encontramos que no tenemos ninguna obligación de que esto se cumpla, porque son medidas de autorregulación, es decir, quedan en la buena voluntad de sí o no del medio de comunicación, y no tenemos más. Por lo tanto, al final se termina haciendo daño, porque piensas en la información no como en la construcción de un derecho o que garantice la construcción y que garantice ese derecho, sino terminas pensando en la información como dinero, como audiencia, como clic en Internet, es decir, como una mercancía. Y entonces al final esas medidas que deberían de servir para esa autorregulación quedan en un cajón desastre y al final se termina apoyando esa otra espectacularización y sensacionalismo que lo vemos. Es muy interesante el desafío de Oslo de 1999, que en este ordenamiento, en esta reflexión que se realiza, se concentra precisamente en la labor de los medios de comunicación y de los menores, y con unos objetivos muy, muy concretos. En primer lugar, concienciar a los profesionales de los medios de comunicación sobre los derechos de los niños. Es decir, tenemos que afrontar este tipo de noticias haciéndonos eco de los derechos de esos menores. En cuántos casos de custodia se habla más sobre el derecho del padre que sobre el derecho de ese menor. Insistir en trabajar con criterios éticos y profesionales, lo que estamos hablando, de evitar el sensacionalismo, las imágenes estereotipadas, resistir presiones comerciales y también trabajar con el objetivo de mejorar la relación entre los niños y las niñas y los medios de comunicación. Insisto que este desafío de Oslo, que es de 1999 y vamos por 2021, se aplica bastante poco, pero ya entonces se estableció este marco. Esto son imágenes que os quería mostrar de ver cómo la propia ley de violencia de género, que fijaros ya los años que tiene, desde el año 2004, ni siquiera en la publicidad se está cumpliendo, cómo ni siquiera a través de las emisiones de televisión, y ahí pongo dos programas representativos, se llega a conseguir, ¿no?, esa imagen igualitaria y con respeto a los valores constitucionales en el tratamiento de la mujer. O, por ejemplo, en este caso, el artículo 14, que también reflexiona la ley de violencia de género sobre los medios de comunicación. Este es fundamental porque se insiste en la objetividad, en la defensa de los derechos humanos y en la libertad y dignidad de las mujeres que están en situación de violencia, y se menciona además a sus hijos. Pero bueno, es como si no estuviera, porque realmente, insisto, cuando se afronta este tipo de temas, los menores quedan ausentes de estas informaciones. Entonces, vamos a ver algunos estudios de casos. Ya no sé con qué tiempo cuento, pero voy a mirar, disculpadme un momento. Bueno, queda poco, voy a ir muy rápido, ¿vale? Pero quería ver cómo algunos titulares, algunas pinceladas, ¿no?, de cómo se construye esa imagen del padre bueno y de las madres malas. Por ejemplo, el parricida de Úbeda adoraba a su mujer y a sus hijos. Esas son las declaraciones de los vecinos típicas, que el vecino no vive dentro de la casa con esa persona agresora. Por lo tanto, no me sirve absolutamente de nada, pero los medios de comunicación tienden a buscar esa información del vecino para al final terminar titulando por ahí. Por ejemplo, pues relajar, ¿no?, mostrar una vida normal de sus agresores, la ordenada y discreta vida del pederasta de Colmenar de Oreja. Otro, al final, por ejemplo, en este caso, titular con que un padre que ha terminado matando a su hijo y era su hija, se termina suicidando. Los suicidios de estos hombres no pueden ser protagonistas.
porque al fin y al cabo es como un proceso de, bueno, mirar la culpa que él ha desarrollado que termina suicidándose, cuando no es porque tenga un sentimiento de culpa, sino sencillamente esa persona vive obsesionada con que eso es su fin, y una vez que ha conseguido el fin, su vida carece de sentido y es por lo que se termina suicidando. No porque lo diga yo, sino porque está en muchos manuales ya de psicología sobre violencia de género quienes nos lo indican, y por lo tanto es totalmente, o sea, no aporta absolutamente nada a la información insistir en ello. Por ejemplo, los titulares del Mundo son muy de perseguir a las madres y limpiar mucho la imagen de los agresores. Por ejemplo, las 22 madres y 3 madrastras que asesinaron a sus hijos en España podrían haber hecho lo mismo con los hombres, pero no, se centran en la figura de las madres. A otra cuestión, el feminismo nunca ha dicho que todas las mujeres sean santas, no, claro, hay mujeres asesinas, igual que también hay hombres asesinos, pero sin embargo sí que hay una diferencia en función del sexo, y para eso están las estadísticas y los datos oficiales, y son los que son, pero sin embargo, pues a través de una cifra minoritaria se termina haciendo un titular como este del Mundo. O, por ejemplo, intentar excusar el comportamiento de, por ejemplo, en este titular del Español, del parricida que escuchaba voces, y bueno, pues como escuchaba voces terminó asesinando a su hijo, y entonces hay que buscar, pues insisto, en esa exculpación de su comportamiento. Como decía antes Jessica, yo durante mucho tiempo analicé el caso Juana Rivas. Ya sabéis toda cómo está evolucionando, y lamentablemente yo no tengo un poco de fe en el Supremo, pero tampoco quiero pronunciarme demasiado porque en este caso me he ido llevando sorpresa tras sorpresa. Pero bueno, quería que reflexionarais un poco a través de estos titulares que os voy a mostrar cómo se va construyendo esa imagen, en muchos casos que yo he escuchado incluso en plató, de Juana la loca, y de ese estigma, ¿no? de la mala madre, y de cuestionar constantemente a ella cuando, insisto, la única persona que tenía una condena en esa relación, antes de saltar el caso a los medios de comunicación, una condena por violencia de género, era Francesco Arcuri. Esa condena existe, esa condena se hizo pública en algunos medios de comunicación, pero otros anulan ese punto de partida cuando se reflexiona sobre el caso Juana Rivas, cuando para mí es primordial y fundamental. Tanto para entender la situación no solamente jurídica, sino para comprender la reacción que hace Juana Rivas en cuanto se lleva a los menores. Entonces, fijaros, por ejemplo, este titular. Juana Rivas contra Francesco Arcuri, ya sencillamente ahí en esa frase se presenta como si fuera un ring de boxeo, uno contra otro, y además, al final lo que se termina en esa interrogación, en esa duda que se muestra, no se cuestiona el comportamiento de él, solamente se basa en el de ella. ¿Vida de esclava o de fiesta sin parar? Esa es la reflexión. Por ejemplo, en El Mundo, cuando Juana y Francesco eran felices. A mí me parece absolutamente perverso cuando en los medios de comunicación se recurren a fotografías en las que las parejas están sonriendo en una fotografía. No sé con cuántas mujeres víctimas de violencia de género he hablado, diciéndome que posaban sonriendo en fotografías cuando estaban sufriendo un proceso de violencia, pues precisamente pues porque o bien estaban en esas etapas de luna de miel dentro del propio ciclo de violencia, o bien pues porque no te quedaba más remedio que aparentar y que sonreír porque estás rodeada de familia, etcétera. Es decir, que lamentablemente todas las mujeres que están enterradas bajo suelo o en los nichos de los cementerios que han sido asesinadas por su marido van a tener una fotografía con ellos en la que van a estar sonriendo, aunque sea en el primer día de la boda. Así que es absolutamente repugnante, sinceramente, utilizar este tipo de fotografías para desacreditar los procesos que se desarrollan posteriormente. Sabéis que no solamente en el caso de Juana Rivas se hizo un ataque hacia Juana, sino también hacia su asesora, Paqui Granados, que incluso fijaros cómo se reflexiona aquí, ¿no? Escribe a los muertos y ni es abogada. No solamente se inició un ataque contra Juana, sino que también se inició un ataque, ahora lo veremos también, a el feminismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, veis esta tribuna abierta que se realizó en el diario.es, en el que se recogía que parece acreditado que la esposa Juana Rivas decidió restablecer la convivencia de manera voluntaria con su marido, fijando la residencia en un pueblo de Cerdeña. Claro, aquí se culpa de forma directa a Juana Rivas de haber vuelto con Francesco Arcuri. A mí me gustaría que este tipo de magistrados, cuando vierten estas opiniones, realmente conocieran cómo funciona la violencia de género, cómo funciona la espiral del maltrato y en cuántas ocasiones las mujeres, sobre todo por el bien de sus hijos,
porque sus hijos están ahí y piensan, pues no quiero retirarle la figura paterna, quiero seguir formando una familia. Al final, esas mujeres ceden porque ellos provocan un cambio temporal en su comportamiento y al final se produce esa situación de volver. Por lo tanto, quien vierte esta opinión desconoce totalmente la psicología que se desarrolla tras estos casos. Y además, también en este tipo de artículo, pues se culpa al movimiento feminista de la situación de Juana Rivas. Aquí, por ejemplo, en este otro informe que se realizó en el diario El País, se recurre a los vecinos para hablar y para limpiar la imagen de Francesco Arcuri, en el que se niegan las peleas entre Juana y Francesco, en el que se habla de Arcuri como un padre ejemplar, como un hombre culto y tranquilo, y en el que se niega de forma constante la violencia. O, por ejemplo, aquí otro reportaje que se hizo en el que se hablaba de él como un tipo sosegado, reflexivo, como una persona activista, como una persona comprometida, y en el que él dice que no está enfadado con la ley de violencia de género, cuando sabéis que, por ejemplo, días después, el 9 de septiembre, Arcuri presentó una denuncia contra la propia ley que después fue retirada, pero lo hizo. Y aquí seguís viendo más titulares sobre Juana, ¿no? De la gran manipuladora, la heroína que ha sido desenmascarada por la justicia italiana, cómo se habla sobre un informe italiano de Juana Rivas, en el que estaría muy bien analizar, porque, por ejemplo, en este caso Miguel Lorente lo expuso de forma muy, muy concreta, cómo Miguel Lorente no advertía sobre el SAP que se estaba desarrollando dentro del caso de Juana Rivas y cómo ese informe italiano recae en muchas de esas reflexiones sobre el SAP. Y después tenemos, por ejemplo, el caso de Infancia Libre, que ya sabéis cómo ha terminado, pero bueno, aquí veis algunos titulares, ¿no? Reflejar el caso de Infancia Libre siempre desde el punto de vista de la criminalización. Es decir, sobre los tentáculos de Infancia Libre, sobre esa red criminal, cómo había una coordinación de mujeres incluidas, por ejemplo, pediatras, psicóloga, que todo eso finalmente ya quedó anulado, cómo se vincula su caso a partidos políticos y cómo, por ejemplo, yo siempre cuando estaba en las tertulias reflexionaba sobre esto, ¿no? Creo que en el caso de Infancia Libre había detrás una denuncia previa sobre situación de abuso sexual infantil y yo creo que es importante que ahí abriéramos otra margen, otro espacio para reflexionar sobre los casos de abuso sexual en la infancia y sobre todo reconocer que la Comisión Europea tiene a España abierto un expediente sancionador por no aplicar una directiva en contra del abuso sexual infantil y esto estaba ocurriendo en el mismo momento en el que este caso saltó a la luz. Entonces nos encontramos, bueno, habéis visto cómo se empiezan a alimentar bulos a través de este tipo de noticias. Uno de ellos ya habéis visto el SAP. Sobre el tema del SAP ya han hablado mucho antes las compañeras, pero a mí me gustaría incidir en la teoría que desarrolla Gardner, que es el creador, pero me gustaría reflexionar sobre otras ideas al margen del SAP, en el que Gardner, por ejemplo, justifica que los niños sean abusados sexualmente a las víctimas porque los niños incitan o seducen a los adultos, en el que él dice que la sociedad es muy moralista y punitiva con la pedofilia, en el que dice que el sexo entre adultos y niños no tiene que ser malo, o que incluso a las mujeres les gustan las violaciones porque es esa agresión, el ser golpeadas, etcétera, es un precio que están dispuestas a pagar para obtener, pues por ejemplo, según dice él de forma literal, obtener el esperma como gratificación. O sea, yo creo que cuando hablamos del SAP y lo tratan como un tema científico, por favor, ampliemos la literatura científica que desarrolló este señor para comprender lo perverso que hay detrás del SAP. También, por ejemplo, otro tipo de bulos que abundan mucho cuando se tratan este tipo de casos, la propia ley de violencia de género, cuando se comenta que ella, una mujer en cuanto habla, detienen al marido y lo meten en el calabozo. Bueno, pues hay que diferenciar entre prisión preventiva, entre detención preventiva, también en asegurar cómo existe el habeas corpus, cómo al final nuestra ley es sumamente garantista y eso es lo que provoca precisamente que sea sumamente garantista, que infinidad de mujeres que denuncian, por ejemplo, violencia psicológica, sus casos al final sean archivados, o por ejemplo, en el propio Consejo del Poder Judicial, cuando se admite el bulo, como en el caso, por ejemplo, de Juana, que se hablaba mucho, de las mujeres que terminan llevándose la custodia de los hijos, bueno, pues ahí tenéis los datos de 2018, la suspensión del régimen de visitas solo se concede en un 2,9%, la supresión de la patria potestad solo en un 0,4%, de la guardia y custodia solo un 4,4% de los casos, y al final más del 90% de los padres que tienen una orden de alejamiento siguen viendo a sus hijos. Estos son datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, ¿eso llega a ser noticia? ¿Vemos ese 90% de padres con orden de alejamiento siendo noticia? No. Vemos al final las madres
todo el peso informativo también sobre ellas. Ya por cerrar, después de todo esto que hemos visto, aunque he tenido que ir muy, muy rápido, en estas informaciones que hemos visto en esos titulares, ¿dónde estaban representados esos menores? ¿Dónde estaba el análisis machista? ¿Dónde se analizan los efectos de la violencia de género y del proceso judicial? ¿Dónde está ese menor como sujeto de derecho? ¿Cómo se protege la intimidad y la privacidad de ese menor? Y yo creo que tenemos que llegar a una serie de conclusiones. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la memoria también este último caso del menor que había sido obligado y que su caso se está viendo por psicólogos, del menor que está siendo obligado, que había sido obligado por sentencia, no había llegado a ser sentencia firme, pero que había sido obligado de ir a ver a su padre maltratador, condenado por violencia de género, a una cárcel, ¿no? Además, con su abuelo paterno tenía que recorrer muchos kilómetros para ir a ver a su padre a una cárcel, un menor que no quería y que lamentablemente llegó llorando, ¿no? al punto de encuentro donde se tenía que ir su abuelo. Pensemos, ¿no? en que cuando muchas veces se dictamina las consecuencias que puede generar en esos menores. Pues ya para concluir, después de todo esto que hemos visto, vemos cómo esos menores también sufren esa violencia vicaria y esa violencia mediática, porque, por ejemplo, la cara de Juana Rivas, que ha estado en todos sitios, o la cara de las madres de infancia libre, al final son madres reconocibles. Y esos niños en las escuelas, en sus entornos de socialización, al final van a ser mencionados en referencia a sus madres. Y esas madres son representadas pues, como locas, como perversas, como madres manipuladoras en esos medios de comunicación. Y sin duda va a afectar a esos menores. ¿Cómo se produce una ausencia del análisis del contexto de violencia? Insisto, sobre los procesos de violencia psicológica en violencia de género y sobre el comportamiento de los menores en los casos de abuso sexual. Todo eso queda completamente anulado. ¿Cómo se le da mayor protagonismo al menor como un objeto a proteger muchas veces que como un sujeto de derechos? ¿Cómo esa violencia mediática termina siendo esa alianza y cómplice con la violencia vicaria porque al final termina perpetuando y revictimizando tanto a la madre como a esos menores? Porque esos medios de comunicación refuerzan e insisten en esos mitos de la mala madre que llevan siglos existiendo y donde el padre, que incluso con una condena de violencia de género queda en un segundo lugar y sin analizar, y cómo al final esos medios terminan olvidando ese interés superior del menor frente a la espectacularización que produce el conflicto, en el que uno de los puntos clave es que además se termine pues atacando al propio feminismo como una de las razones que, claro, como las feministas intervenimos en el proceso para llamar la atención pues, sobre las leyes o no que se están cumpliendo o incumpliendo, pues entonces al final también tiene que hacerse un proceso de ataque hacia el movimiento feminista. Bueno, pues hasta aquí he llegado en la presentación. Espero, ¿no?, que haya dejado muchas reflexiones abiertas y que haya sido de vuestro interés. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por esta exposición que has hecho, que la verdad que ha estado muy bien. Muy rápida. Rápida porque el tiempo es un poco limitado, pero sí que es verdad que ha servido para esclarecer muchos datos y muchos bulos también. Una de las preguntas que nos hace, en este caso de Isa Otero, dice que no puede entender cómo se puede titular que una mujer muere en vez de que ha sido asesinada, y dice que si en la redacción de los medios de comunicación no existe algún tipo de filtro que se adapte un poco a la ley, aunque sea como simple recomendación. No, precisamente por eso, porque como insistía, la ley al final lo que llama es una autorregulación, con lo cual en muchísimas ocasiones también, ahora en los 2 últimos años, a partir de la manifestación de 2018 del 8M, no hubo como una mayor conciencia dentro de los medios de comunicación sobre cómo informar en este tipo de noticias. Y ahí no como que se pusieron un poco las pilas, y también porque las propias periodistas hemos interpelado de forma directa a esos medios de comunicación, a costa mucho que a mí me han bloqueado por haberlo hecho, porque al fin y al cabo no quieren ceder, ¿no? Es la construcción que llevan haciendo durante años y años como una dinámica de trabajo propia, y claro, eso, para poder cambiar ese titular se tiene que producir primero un compromiso, una voluntad propia por querer aprender sobre el conocimiento de esta realidad, y eso lamentablemente es lo que no se produce. Pero por eso, a día de hoy, seguimos viendo esos titulares en el que se dice una mujer muere, pues como si hubiera muerto de un ictus, o vete a imaginar de qué, y en el que no se sitúa el foco sobre el hombre que comete la agresión. El problema es ese, el problema es que hay un código de autorregulación.
al final tienes que, bueno, como han hecho algunas redacciones, ¿no?, incorporar la visión de una editora de igualdad, que sí, afortunadamente, revisa las noticias que llevan ese tipo de enfoque, el tratamiento de ese tipo de enfoque, pero es una figura que tampoco tienen implantadas todas las redacciones. Pero es que al fin y al cabo, la visión de género tiene que ser una perspectiva transversal para todos los tipos de informaciones, desde si informo no solamente de un asesinato, de una violación, sino, por ejemplo, si estoy informando de los datos del paro o si incluso estoy informando de la pandemia, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, lleva un proceso de aprendizaje, de formación y que lleva un tiempo. Pero para mí lo más clave es el daño, ¿no?, que se produce en ese tipo de titulares, como referían, el de mueren, etcétera, porque al final terminan aislando el suceso, lo convierten precisamente en ese suceso aislado, lo que quería comentar, y al final termina por desaparecer el componente machista y de violencia que explica, ¿no?, todo el contexto patriarcal. Y ese es el gran error, porque entonces no se termina creando ni conciencia ni opinión pública sobre ese tema. De hecho, Ana, existe un estudio que dice que cuando empezó la ley de violencia de género en el año 2004, los medios de comunicación empezaron a escribir mucho sobre violencia de género porque era una ley que iba a salir. Y eso hizo que cuando se miraba en el CIS, la violencia de género era uno de los asuntos que importaba a la ciudadanía. Sin embargo, cuando la ley ya estaba implantada, se volvió a las prácticas como crimen pasional, como que muere en vez de que se asesina, y eso hizo que la violencia de género bajara en el CIS. Entonces, de alguna manera, como decía al principio, existe una clara relación entre lo que nos están contando los medios y la conciencia que tomamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Claro, esto? no, es que completamente de acuerdo. Es que es así. Date cuenta que además, cuando se crea una ley de este tipo, se termina creando una conciencia comunitaria sobre el tema. Se habla más sobre ello, se habla más sobre las causas, sobre la raíz que tiene el problema detrás. Y en el momento en que ya se consiguió la ley, es cierto, porque yo recuerdo antes de la manifestación, en el año 2017, si no recuerdo mal, escribí un artículo en el que insistía que no llegaba ni al 1% la preocupación en el CIS por parte de la ciudadanía española sobre la violencia de género. Eso, insisto, antes de la manifestación del 8M y de la huelga. Y claro, eso es lamentablemente, ¿no?, el hecho de que se abandonara durante un tiempo. Ya sabemos que una vez que cae el Partido Socialista con Zapatero, entra el Partido Popular, que además coincidió con la época de crisis, coincidió con la época de recortes, en las que además se producen recortes muy cuantiosos y que dejaron muchos efectos en las partidas sobre igualdad. Pues bueno, en cuanto tú en la agenda política aíslas la realidad de las mujeres y dejas de crear leyes o de mirar por el cumplimiento de sus derechos, automáticamente, si en la agenda política no está, no va a estar en la agenda mediática. Y por lo tanto, al final, esa conciencia termina diluida en el tiempo, no se presenta como un problema, termina mostrándose como unas situaciones privadas en las que tú refieres el tema pasional, en el que al final se comenta, bueno, eso es un problema que tiene en relación una pareja y no hay que entrometerse en ello. Y al final, pues cuando tú no destinas ni dinero ni a campañas, ni a crear una conciencia social sobre el tema, pues los medios de comunicación también terminan haciendo lo propio y dejan ausente del debate y ausente de esa agenda mediática este tipo de temas. Al fin y al cabo, los medios de comunicación no dejan de ser empresas, ¿no?, que buscan ese beneficio económico y buscan un poco qué es lo que interesa a la ciudadanía para escribir sobre ello. Claro, mira, en el caso de Juana Rivas ha sido muy evidente, ¿no? Se ha tratado prácticamente como un culebrón, capítulo a capítulo. Además, recuerdo que su caso empezó en verano, en el que hay una bajada de contenidos informativos. Y bueno, también hay una serie de periodistas y de abogados estrellas en los medios de comunicación que saben relatar muy bien este tipo de casos desde el propio sensacionalismo, y eso, mostrar una realidad así, es mucho más noticiable, incluso manipulando datos, que mostrar la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Habéis visto, por ejemplo, el tema de las custodias. ¿Cuántas veces cuando hemos estado hablando del caso de Juana Rivas se ha hablado de que el 90% de los padres que tienen una sentencia condenatoria siguen viendo a sus hijos? No, no se habla de eso. Sin embargo, lo que se muestra es como una alerta de cuidado de las madres malas que pueden terminar haciendo una sustracción de menores y llevándose a vuestros hijos. Eso vende muchísimo más, porque además refuerza, lo queramos o no, la sociedad todavía no es feminista. Y entonces al final termina reforzando pues, los criterios más primarios que hemos aprendido desde siempre. Y si realmente no tienes ese cambio de visión feminista,
pues tú directamente asimilas ese contenido y lo compras de forma mucho más fácil que la otra visión. Eso indudablemente es así. Un poco es más fácil leer algo que reafirma lo que tú piensas que algo que te va a hacer pensar y cambiar esa perspectiva. Exacto, es que el cambio cuesta mucho. Son procesos cognitivos que además están más canalizados, por eso el auge de los bulos en nuestra sociedad, porque al final todo aquello que refuerza tus principios, incluso en muchos casos, lo que yo siempre comento con el alza de Vox, y decían, pero ¿qué repercusión tiene, no? Es que al fin y al cabo había una parte de la sociedad que sí se posicionaba a favor de los derechos de las mujeres y una sociedad machista. Pero muchos de esos machistas se quedaban en el silencio, o incluso muchos tenían una posición ambigua, titubeante, que no sabían muy bien hacia dónde dirigirse, pero que por prudencia, temiendo una reprobación social, pues callaban. Claro, en el momento que tú empiezas a legitimar y a fomentar ese calado de los bulos, a ti ya te da igual mostrarte con ese pensamiento. Y al final, toda información, por pequeña que sea, si al final asistes a un bombardeo continuo, por ejemplo, en el caso de Infancia Libre, al final tu mente va a estar enfocada en esa dirección porque refuerza ese pensamiento previo que tú tienes. Precisamente hablando de Vox, una de las cosas que más recalca, ¿no?, es confundir denuncias falsas con archivadas. Y tú en tu libro No manipuléis el feminismo explicas muy bien esa diferencia. No sé si podrías de una manera muy breve explicarle a la gente que nos está viendo esa clara diferencia. Bueno, básicamente es que la persona que es condenada por denuncia falsa, que las condenas de denuncia falsa no solamente se producen en los casos de violencia de género, hay que insistir que las denuncias falsas se producen en cualquier tipo de caso. Y al final, el proceso de la denuncia falsa es cuando realmente se demuestra, porque hay pruebas que demuestran que esa persona ha tenido una intención exacta de mentir. Eso es muy diferente a cuando la mujer no puede mostrar pruebas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la violencia de género sucede en el ámbito privado. Sucede en la puerta que se cierra del dormitorio, sucede en la cocina, sucede de puertas adentro del hogar. Y entonces cuando esa violencia no se ve, porque sobre todo la violencia psicológica es muy complicada de terminar demostrando de cómo termina y sobre todo cómo termina afectando, esa complejidad de que tú, claro, aquí al final tenemos el baremo de la violencia lamentablemente muy alto situado. Es que al final o nos matan, o nos agreden, o no nos creen. Entonces, claro, como el resto de las situaciones de violencia simbólica, son muy complicadas de demostrar, cuando se carece de pruebas, el juez puede terminar archivando la causa. Pero eso no significa que esa mujer haya mentido. Significa que sencillamente no puede demostrar, porque no existen esas pruebas, de que esa situación se haya producido. Pero eso no implica que esa mujer mienta. E insisto, solo que no ha podido demostrarlo. Y la denuncia falsa sí es cuando se demuestra que detrás había una intención expresa de mentir. Y claro, al final, en lo que tú dices, hay medios de comunicación que terminan utilizando el caso de las denuncias archivadas por denuncias falsas, cuando no tienen nada que ver. Incluso en muchas ocasiones también se archivan los casos porque la mujer retira o está a la dispensa a no declarar, ¿no? La mujer tiene miedo, termina retirando su testimonio y al final ese caso termina siendo archivado. Y eso no significa que esa mujer haya mentido. Significa sencillamente que hay que conocer el proceso psicológico bajo el que está esa mujer siendo sometida para comprender esa reacción. De hecho, en la mayoría de las ocasiones se pone el foco en las denuncias falsas, que son mínimas, en vez de poner el foco en por qué esas mujeres no denuncian, ¿no? Que tiene mucho claro, que ver en por qué no denuncian, pero también podemos poner el foco en las sentencias condenatorias, que se hace muy poco. Se lleva a titular la mujer que hace la denuncia falsa, pero no se lleva al titular todos los días, porque entonces podríamos estar todos los días en las tertulias hablando de casos de violencia de género, y no lo hacemos. Todos los días hay en los juzgados condenas para estos hombres. Todos los días los juzgados de violencia contra la mujer están llenos. Y ahí habría material informativo. Y sin embargo, a ese no se pone el foco. Se pone el foco en el otro punto. Y también podríamos hablar de las contradenuncias. De esas denuncias que los hombres que están ejerciendo violencia de género precisamente para insistir en esa violencia vicaria, terminan al final denunciando a ella. Ella que ha interpuesto la denuncia, pues ellos se sienten ofendidos y al final terminan diciendo, bueno, pues lo típico de que ella se lo está inventando y terminan ellos poniendo una contradenuncia que incluso el propio Consejo General del Poder Judicial ya ha advertido incluso al propio periodismo de cuidado, ¿no?, en este tipo de casos que se producen una contradenuncia
porque hay que mirarlo realmente con mucha cautela. Y bueno, una última pregunta para ir cerrando, porque así no nos vamos un poquito de tiempo. Pilar Rodríguez nos dice que cómo podemos combatir la violencia mediática. Me imagino que más como espectadoras. A ver, por eso yo cuando hice el libro de cómo informar e informarse sobre violencias machistas, el libro que escribí con la Universidad Oberta de Cataluña, insistía en ese titular. Lo hice así a propósito, porque parecía como una herramienta solamente profesional y yo no quise hacer un libro pensando en toda la ciudadanía. Porque al final es lo que yo digo. Por ejemplo, generamos mucha conciencia con la comida, ¿no? Nos dicen de que miremos las etiquetas de lo que nos comemos, etcétera. Y sin embargo no vemos o no somos conscientes cuando un medio de comunicación se está manipulando. Y por eso yo creo que la única manera de hacer frente a eso es que igual que yo no permito comerme una lata de sardinas con un aceite que fuera tóxico porque lo leo y veo cuál es su contenido, pues entonces si yo veo un medio de comunicación que titula de una determinada manera, yo debo de ser consciente también de que si a través de la alimentación me estaban manipulando, a través de la información también. Eso también forma parte de nuestra salud mental y de nuestra salud psicológica. Parece que no, pero sí que tiene ese alcance, ¿no? Entonces, al final, yo siempre llamo al proceso de formación. Lamentablemente, por eso insisto en la memoria histórica feminista. Tenemos un problema y es que este país está muy falto de memoria histórica, pero más de memoria histórica feminista porque no conocemos nuestra propia historia. Y eso es un coladero tremendo para que esa propaganda machista no solamente se genere, sino que además se perpetúe. Entonces es fundamental realmente, si los medios de comunicación no están haciendo su papel, que la propia ciudadanía sea crítica en esos procesos de alfabetización mediática. Que la propia ciudadanía, cuando tenga puesto, imagínate, espejo público y salga Nacho Abad hablando aberraciones, por ejemplo, de Juana Rivas, sepa en qué momento le está informando bien y a lo mejor les está basando en leyes, pero sepa cuándo está haciendo un trato o una mala práctica en ese momento sobre la visión o sobre, por ejemplo, los comportamientos psicológicos que ha tenido Juana Rivas, como por ejemplo cuando estábamos hablando antes del hecho de volver con Francesco Arcuri, ¿no? Y de intentar culpabilizarla. Eso es fundamental que lo desarrollemos cada una de nosotras y cada uno de nosotros, porque realmente el medio de comunicación no va a terminar ejerciendo ese papel y por lo tanto nosotros tenemos que ser los vigilantes de los medios de comunicación. Y cuando no lo cumplan, decirlo y ser críticos con ellos y decirles que no están informando correctamente. Imagino que ahora también con las redes sociales es mucho más fácil, ¿no? Claro, es mucho más práctico, es mucho más práctico y además realmente eso se percibe. Pero que realmente que yo invito realmente a la ciudadanía a que no se calle cuando ocurre, porque también muchas veces las periodistas que nos dedicamos a esto, yo en las tertulias me he sentido muchas veces sola. Y entonces realmente nos viene muy bien cuando tenemos esa sociedad crítica detrás y pues está viendo pues esa posición minoritaria desde la perspectiva feminista que intentamos incorporar en esas tertulias o en los medios de comunicación y realmente es la única manera, ¿no?, de que otra parte de la sociedad también abra los ojos y diga, bueno, me están tomando el pelo este medio de comunicación y yo realmente pues sé que esta ley es así, sé que este proceso psicológico es así y sé realmente, ¿no?, el por qué está sucediendo todo esto. Decías, a veces me siento sola, ¿no? Pero también desde los medios de comunicación deberían invitar más a esa perspectiva, ¿no? A esas personas que sí tienen esa perspectiva de género, que siempre suelen ser las escasas. Claro, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando muchas veces nos llaman a las compañeras que ejercemos. Yo he hecho siempre, toda mi vida, perspectiva de derechos humanos. Mi periodismo siempre ha sido de derechos humanos y entre ellos de derechos de las mujeres. Y entonces al final te terminan encasillando sobre los derechos de las mujeres y te dicen, sí, ya, pero es que tú no puedes opinar de los datos del paro. Y tú dices, bueno, a ver, que yo también he hecho política, que yo he hecho economía y lo único que lo hago es con esa visión de perspectiva de género, de perspectiva feminista, que es fundamental para que todas las mujeres se sientan representadas. Sin embargo, nos encontramos pues periodistas que no tienen ningún conocimiento sobre los derechos de las mujeres, opinando sobre violaciones, opinando sobre la manada, opinando sobre Juana Rivas, incurriendo constantemente en errores y al final se termina dando una mayor importancia a estos periodistas que no tienen ese tipo de formación, a las que realmente lo tenemos, que al final se nos margina. En las tertulias políticas de prime time, ¿hay alguna mujer con perspectiva feminista? Una, puede decir, ahora mismo que me venga a la cabeza. Pocas más, ¿no? No estamos en los horarios de máxima audiencia y nuestro discurso por eso prácticamente pues permanece anulado en esa visión. Lo único que, bueno, eso que te dicen
debería ser al revés, precisamente por tener perspectiva de género puedo opinar sobre todo, pero porque no, sin esa perspectiva de género no ya lo ven, no lo ven y al final es eso, ¿no? Porque lo que te insistía antes, el problema es que en las redacciones sigue sin considerarse la perspectiva feminista como una visión transversal. Como, bueno, la llamo solamente cuando se produzca una violación o la llamo solamente cuando haya un asesinato. Y ya está, ¿no? Y limitan la información de violencia de género pues a eso, a ese tipo de contenidos. Y sin embargo es algo mucho más general, insisto, porque al final las mujeres somos la mitad de la población y nuestros problemas tienen que estar representados desde la propia política, pasando por la economía, deportes, es decir, en todas las secciones tiene que haber esa perspectiva transversal. Muy bien, Ana, pues nos quedamos con esa idea de que hay que llevar la perspectiva de género a todo el proceso de elaboración de las noticias, tanto en la información como en la ficción, que también es importante. Has hablado también de la publicidad un poquito. Así que muchísimas gracias, Ana. Y Garbina, cuando quieras. Pues eskerrik asko, bi hori, hauxe izan da goizeko saioa, ikusten duzu oso interesgarri doala. Arratsaldeko 4:00 itzuliko gara berriro. Hitzaldi gehiago izango dira arratsaldean, hoien artean, artearen bidez aurrek jasandako violentzia matxista nola adierazi daitekeen, edota adingabeekin eta euren amekin nola esku hartu daitekeen. Gainera, Matazak bigarren saria ere banatuko da, beraz, hementxe espero zaituztegu. Ha sido todo, digamos, por la mañana, ha sido la sesión de la mañana, damos por finalizada. Muchas gracias a Ana Isabel y también a Jessica. A la tarde nos reunimos otra vez a las 4 de la tarde, tenemos más conferencias. Veis que lo de la mañana está siendo muy interesante, pues por la tarde va en la misma línea, tendremos otros puntos de vista, veremos cómo el arte puede ser una forma de expresar la violencia de género que se ha vivido en la infancia o también cómo se puede intervenir con los menores y con sus madres. Esas, algunas de las conferencias de la tarde. Y no olvidéis que habrá también un segundo premio de Madejas. Os citamos a las 4 de la tarde. Volvemos con nuevas e interesantes intervenciones, ponencias, que las de la mañana, desde luego no tengo duda, yo creo que han suscitado vuestro interés. Hasta la tarde, a todos y a todas. Eskerrik asko.